Iván Arenas, comunicador, analista político. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a Altavoz en Vital. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la conversación. Como sabes perfectamente, crece la indignación en el país por esta ola de violencia, por la crisis política también. Como sabes, un sector de transportistas en el país han anunciado una jornada de protesta justamente el día de hoy y han anunciado a partir de las 2 de la tarde van a ir hacia el centro de Lima, hacia el Congreso de la República. ¿Cómo estás observando esta situación? Porque ya de alguna manera habíamos dejado este tema, ¿no? Por las diferentes situaciones políticas en el país que también han generado noticia. Mira, yo creo que a diferencia de los meses pasados donde hubo una indignación ciudadana, aquí lo que existe en realidad es un paro organizado por organizaciones, vale la redundancia, por asociaciones, básicamente políticas, ¿no? En otro caso ideológicas, pero no es un paro ciudadano en todo el sentido de la palabra. Orgánico. Exactamente, no es un paro orgánico, no es un paro de la gente, ¿no? Yo creo que la gente se va a expresar en las elecciones, yo creo que la gente va a expresar su rabia, su sentir contra, digamos, el establishment político en las elecciones. Yo creo que el tema va ahí, no creo que el tema vaya específicamente en este paro. Yo creo que este paro, si bien va a ser acatado por algún sector de transportistas, algunos agrupados en los sectores informales, pero yo creo que no es un paro ciudadano, no es un paro orgánico, como lo dices. Efectivamente, es un sector de transportistas que se está movilizando. Te quiero dar los nombres de qué sectores están propiciando la paralización el día de hoy. Comité de Gremio de Transportistas del Perú, la Confederación de Mototaxistas del Perú, el Comité de Lucha de Empresarios de Gamarra, el Comité de Gremio de Transportistas del Perú, voceros del Frente de Agua y otros más que están buscando justamente la acción del gobierno para detener la ola de criminalidad en el país. No, yo creo que básicamente es un posicionamiento político, posicionamiento y reposicionamiento político de cara a las elecciones, ¿no? Y me parece que hay intereses evidentes. Eso no quita, evidentemente, que estemos frente a un gran problema, que es el problema. Pero hay una escalada de violencia en el país, definitivamente. Sí, completamente. En los últimos años eso se ha acrecentado por múltiples motivos, el crecimiento, o sea, de los precios de los minerales, del oro básicamente, del cobre. Entonces eso también ha sido fundamental, ¿no? Estamos hablando de 921 asesinados hasta mayo reportados. Es una escalada de violencia altísima. Lo ha ratificado hace un momento también el transportista a quien hemos entrevistado vía telefónica. Como hemos también reportado, y lamentablemente asesinaron a 13 personas en Patás. Esto todavía no ha sido de alguna manera esclarecido, ¿no? En todo caso, ha sido ciertamente detenido algunas personas. Sin embargo, todavía las acciones en Patás no son las más concluyentes. No solamente eso, además descubrieron otro socavón y todavía no tenemos algunos inicios de investigaciones sobre ese tema, ¿no? Donde también mineros ilegales habrían estado involucrados en estos temas, ¿no? Y he escuchado a diferentes candidatos referirse a que el problema no es, digamos, la solución al problema no es usar la fuerza, sino formalizar a los ilegales e informales. Incluso, sí. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Se tiene que entrar con todo y acabar o es imposible? No, pero fíjate, lo que pasa es que primero hay que diferenciar que no se puede legalizar a los mineros ilegales. Los mineros eso ilegales, que claro. Eso hagamos diferencia. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un minero ilegal y un informal? Un minero ilegal no puede hacer minería, está prohibido hacer minería y digamos, hay normativas para eso, no puede hacerlo en reservas, no puede hacerlo en ríos, en cuencas, en fin. Y no puede hacerlo también invadiendo concesiones ajenas. Entonces es importante esa diferenciación. Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, mi amigo Philly Butters, él dice que mal llamados ilegales, ¿no? No, yo creo que hay una, digamos, hay una delgada línea roja entre ilegales e informales, ¿no? La informalidad es muchas veces partera de la ilegalidad, eso sí, es evidente, pero también está esto que se llama reinfo, que de alguna otra manera les da el camuflaje perfecto para la producción ilegal. ¿Tú crees que los ilegales no quieren formalizarse de ninguna forma? Viven al margen de la ley totalmente. No, pero no solamente los ilegales, los informales. Fíjate, los informales hicieron, todo el sector informal, que además es diverso, pero hicieron una presión popular cuando quisieron que se amplíe el reinfo. El día de ayer se ha estado discutiendo una ley propuesta además por Paul Gutiérrez, que es presidente de la comisión, y no ha habido ningún gremio de mineros en vías de formalización informales presionando en el Congreso para que la ley vaya adelante. O sea, no le interesa absolutamente la ley, eso es evidente. O sea, ¿por qué sí presionan para que se amplíe Reinfo y por qué no para una ley MAPE que además Paul Gutiérrez, que está muy asociado a la minería informal, por qué no es que lo han presionado también? ¿Entiendes? ¿Y cómo va a hacer para formalizarlos entonces?
No, eso es lo que pasa, hay que reconocer que el sistema de formalización en el país es un problema estructural. O sea, no solamente se trata de la No ese minería. sector, ¿no? No solamente ese sector. Claro, es básicamente un proyecto de formalización, un proyecto nacional de formalización, claro que sí, ¿no? Es un proyecto nacional de formalización y no lo hay. O sea, no hay en el comercio, no hay en el transporte, no hay en los otros servicios. Ya te diré, en fin, es un país con 3 sistemas, un país formal, informal y ilegal. Entonces, en medida de que no veamos que es un problema sustancial, que es un problema estructural, y que pensemos solamente que vamos a resolver el problema del sector minería formalizándolos, va a ser imposible, ¿no? ¿El reinfo es un camuflaje de la impunidad? ¿Esto es así? Sí, además la ley, esta nueva ley que quisieron aprobar el día de ayer, también es un camuflaje digamos, de la ilegalidad, de la criminalidad. ¿Por qué? Porque querían que un minero que esté en vías de formalización y que de alguna otra manera sea investigado por minería ilegal, lo que querían era básicamente que a través de la ley lo brindara para que no sea para que no sea investigado, para que no sea interdictado, ¿no? La minería ilegal sí se tiene que combatir con la fuerza. No, es que la minería ilegal no puede existir, eso Claro, es evidente, no puede existir, claro. La minería ilegal es imposible que exista. No puedes conversar con ellos. Es imposible conversar con ellos en medida de que están haciendo, están contaminando, están haciendo minería en ríos, están haciendo minería en cuencas, están haciendo... y están armados hasta los dientes, ¿no? Han entrado a la reserva de Angas en Huascarán. En fin, o sea, no se puede hacer minería, conversaciones con ese tipo de gente, ¿no? Es más, los informales también, de alguna otra manera, ¿qué pasa? Que los informales dan una condición de formalización, que es el reinfo. Pero ¿qué pasa, Rumi? Si entran a tu casa y toman tus concesiones, toman tu baño, toman tu parte de tu casa y y el Estado los reconoce como mineros en vías de formalización, o sea, tienes que compartir, ¿no? Están en esa situación, esa es la situación verdadera, ¿no? Porque han tomado concesiones ajenas, pero les han dado un reinfo, las empresas han hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo con ellas, los han reconocido como mineros en vías de formalización o informales, pero, como te digo, al final los has dejado tú entrar a tu casa, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Y no los puedes sacar. No lo puedes sacar, evidentemente, porque tienes un problema social, ¿no? Frente a ti tienes 1.800 reinfos, 1.300 reinfos, es imposible sacarlo, ¿no? Pero de allí a que te roben el material, a que te roben la producción. Entonces es una cadena, ¿no? Pero ¿cómo va a parar todo esto? En todo caso, ¿por dónde está la salida? No, es imposible, yo creo que imposible. ¿Es imposible? Sí, porque no hay decisión política. Mira, lo que pasa es que estamos en un vacío de poder institucional. Ante un vacío de poder institucional, cada uno hace lo que absolutamente quiere. El Congreso a veces llena ese vacío institucional, pero se retira de cuando en cuando porque evidentemente no quiere asumir todos los costos políticos. Pero hay, como te digo, un vacío institucional donde las bandas criminales hacen lo que quieren, los gobernadores hacen lo que quieren, los alcaldes hacen lo que quieren, la minería ilegal e informal hace lo que quiere. Entonces, como hay un vacío de poder, como nadie percibe que hay un liderazgo en el poder, es evidente que todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Claro, es la ley de la selva, ¿no? Es un vacío de poder institucional, claro, en términos, digamos, de políticos, de ciencia política, es un vacío de poder. Y es muy peligroso, ¿no? Porque estamos estamos no solamente, estamos todo este año, que nos falta una legislatura más en el Congreso, la próxima también, pero estamos en un año preelectoral y un año electoral del próximo año. Y sobre este tema, perdóname, vamos a conversar luego de la pausa. Estamos con Iván Arenas, comunicador, pero también analista político. Estamos en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos.
7:30 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión. Estamos conversando con el comunicador Iván Arenas, también es analista político. Iván, terremoto político en el Ministerio Público, sabemos perfectamente dos posiciones, ¿se debe reponer o no se debe reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación? Mira, si dijera una opinión mía, yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Pero aquí estamos un problema de derecho. El problema de derecho siempre es interpretación, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, un fiscal como Tomás Aladino Gálvez ha dicho que no puede ser repuesta. Ni siquiera como fiscal suprema, ¿no? Ni siquiera como fiscal Pero suprema. ya aparece en el registro como fiscal suprema titular. Entonces aquí hay un problema siempre que sucede con el derecho y es probablemente una de las debilidades y también una fortaleza del derecho, que es la interpretación. Tú interpretas el derecho como tú quieres, ¿no? Es más, hay fórmulas para interpretar el derecho, pero lo que te quiero decir es que es un problema eso de interpretación, pero a mi juicio yo creo que debería ser repuesta. Claro, aunque ya sus abogados, Humberto Abanto e incluso Jorge Castillo han señalado que es repuesta, pero el 1 de julio vence su mandato. Así es, exactamente. Ahora vence su mandato nada más. ¿Por qué? Porque ellos evidentemente aducen de que ella fue, digamos, que todo se restituye antes de que a ella la sacaran de la... ¿Y qué pasa si se restituye acá su mandato el 1 de julio? Ya no podría volver a ser fiscal del Espinosa, ¿no? Porque no hay reelección. No, ya no podría ser fiscal de ella, ¿no? sin embargo, hay quienes señalan que hay vicios procesales porque deberían haber votado 7 y solo hicieron su voto 6 personas. Además, Francisco Tábara, que es miembro de la Junta Nacional de Justicia, él ha confirmado que no participó ni ha votado en esta resolución que restablece a Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación. Era cosa decidida y el caso estaba judicializado. Obviamente son vicios procesales que también se tienen que observar. Pero aparte de eso, cuando tú escuchas a los abogados de la señora Patricia Benavides, te vas a dar cuenta de que ellos dicen que ese vicio procesal no existe porque hay un artículo, creo que es 204 si no me equivoco, en la que dice que no debería ser la mayoría, sino la gente que está presente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya determinó que deberían ser los 7 ante una decisión anterior. Sí, pero ellos, nuevamente te digo, lo que refiere la defensa, dice que hay, así como hay una resolución del Tribunal Constitucional, hay otra que también de alguna otra manera lo que hace es pone antecedentes de que ellos pueden interpretar, digamos, la ley como quieran. A ver, ¿no? como comunicador, tú que has visto las imágenes en televisión, obviamente has seguido los medios, las redes sociales también, ¿cómo has visto tú la llegada de Patricia Benavides al Ministerio Público? Había además una suerte de portátil en la parte de afuera de la avenida Bancay, ¿no? Eso no es gratuito, ¿no? Es un problema de institucionalidad, ¿no? Es un problema evidentemente de choque de poderes entre dos sectores que de alguna otra manera tienen además intereses políticos, ¿no? A ver, en la política y sobre todo en esas instituciones que dicen ser apolíticas, pero son las más políticas que existen, siempre hay intereses, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí lo que hay es un problema de intereses en la que ahí tienes un sector de medios a favor y otro tienes un sector político de medios también a favor. Entonces aquí, digamos, no hay digamos, ni blancos ni negros, hay zonas grises evidentemente como todo en política, pero frente a la ciudadanía estamos en un choque de poderes, frente a la ciudadanía estamos en deterioro de una institucionalidad desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Además una institución tomada por un sector político, digamos, adyacente al señor Gorriti y a todas estas ONGs de alguna otra manera, pero lo que se ve en la ciudadanía es que evidentemente hay una degradación de esta institución, ¿no? Y ahora Del Espinosa ha pedido suspender por 36 meses a Patricia Benavides y se va a ver el martes. Exactamente, y además ahí va a continuar con la vigilia. Utilizan al personal que tienen, claro, no es evidentemente no es todo el personal, pero utilizan al personal que tienen adentro. Entonces ha hecho movidas evidentemente también, colocado a unos fiscales en posiciones claves. Entonces, al final del día lo que tienes es la degradación de su institución, ¿no? ¿Y qué pasará al final? Patricia Benavides va a retornar solamente como fiscal suprema. Es altamente probable que ella siga así, ¿no? Ahora, Y que no suma como fiscal de la Nación, ¿no? Y que no suma como fiscal. Ahora, ¿qué pasará al final? De verdad, yo creo que la foto de final está por verse evidentemente, pero lo que sí te digo es que la degradación continúa. La degradación continúa en un año muy difícil, en un año electoral también, pero además fíjate en una cosa media esquizofrénica, fíjate. Y utilizo esta palabra porque de alguna otra manera la política está en una realidad y la economía está en otra realidad. Exacto. Digamos, el Perú se sostiene básicamente en los precios de minerales.
y los precios de los minerales están en estos momentos boyantes. Claro, debido a la En crisis aumento. internacional. Y es altamente probable que pueda seguir. A ver, con el rearme de Europa, una bomba necesita, te hablo de una bomba que todos los días, las bombas de rusas que todos los días van a Ucrania, una bomba necesita más o menos entre 300 a 200 gramos de cobre, ¿no? De distintos tipos. Pero lo que te quiero decir es que va a haber una presión hacia el alza del aumento porque hay en estos momentos un rearme alemán. Entonces, un rearme europeo básicamente, eso también presiona al alza al precio del cobre. Entonces estamos en un momento boyante de los precios de los minerales. Y además el oro, que es el metal de refugio de los inversionistas, como sabe perfectamente, ha trepado debido a esta situación entre Israel e Irán, y obviamente vamos a asistir a una trepada mayor Así es, exactamente. de los precios. Las agencias internacionales dicen que aproximadamente puede llegar a 4.500. Exacto. Con 4.500, ¿qué vas a tener? Vas a tener 3 o 4 patás. ¿Me Claro, entiendes? eso va a despertar el apetito, obviamente, Claro, de los porque tú mineros no puedes, lo que no informales. puedes es, digamos, no puedes dejar de relacionar el precio del oro con el aumento del precio del oro en el mercado con el aumento de la criminalidad en patás. Estamos en un mercado global, estamos en un mercado abierto y evidentemente el oro es parte de eso. Y como tú lo has dicho, el oro es un refugio de los bancos centrales sobre todo, y entonces los bancos centrales ante incertidumbre geopolítica tienden a comprar más oro, ¿no? Volviendo al tema del Ministerio Público, los fiscales supremos señalan que solo ellos pueden elegir al fiscal de la nación. ¿Esto es así? Bueno, en estricto sí, ¿no? Ellos tienen sus funciones y tienen además su reglamento, ¿no? O sea, en estricto sí. Pero lo que pasa es que aquí hay un tema que sí, en efecto tienen razón, pero también no deja de tener razón Patricia Benavides cuando evidentemente la Junta Nacional de Justicia dice que tiene que ser repuesta porque ha sido inhabilitada de manera... Y la legitimidad de Delia Espinosa, ella también fue elegida de una manera legal. Y también Patricia Benavides, ¿no? Bueno, claro, es que las dos han sido, las dos han sido. Por eso te digo, hay un tema aquí no solamente de legitimidad, sino además un tema de interpretación en la norma, porque tú puedes decir, bueno, la legitimidad te da también la norma, ¿no? Uno puede decir eso. Pero aquí hay un problema básicamente de interpretación en la norma. ¿Quién tiene la razón en qué? Son las lagunas que tiene, de otra manera, el derecho. Exactamente. Tú has escrito una columna acerca de la pelea entre Batters y Rafael López Aliaga. Ya. ¿Qué te parece esta pelea? ¿Te parece intrascendente? No, no es intrascendente, ¿no? Es un poco intrascendente en el sentido de que es trascendente en el sentido ¿Pero de que crees que tiene es real? alinearse, ¿no? Yo creo que sí, Sí, ¿no? evidentemente, ¿no? Yo creo que sí, ha habido ahí un cortocircuito entre ellos a pesar de ser familia, pero me parece que es básicamente por un tema de reposicionamiento ideopolítico en los sectores, porque ambos están en el mismo sector, ¿no? Y O sea, tienen mira, prácticamente el mismo plan, ¿ah? claro, o sea, no lo veas desde el punto de vista, digamos, individual o psicologista, es decir, no veas la política como que solamente es una lucha de egos, una cosa así, ¿no? Yo creo que también tiene su factor, pero que no es decisivo. Para mí lo más decisivo es, míralo como, digamos, el sector social y político que representa, ¿no? Y es el mismo, con un plan casi parecido, con unas posibilidades casi parecidas, con una fuerza también interesante en ambos. Entonces yo creo que es la pelea por saber quedarse con el mundo que representan, ¿no? Una atomización de la derecha peruana respecto a las elecciones de 2026. Sí, pero yo no sé si es una atomización de la derecha peruana, no sé si específicamente la representación que ellos tienen es la derecha popular, Ok. la derecha, ¿no? O sea, entendiendo de la derecha, digamos, como más Estado, menos Estado, ¿no? El eje derecha-izquierda, ¿no? Philip Bate, por ejemplo, dice que el Estado debería comprarle el oro a los mineros informales. Exacto. Yo no sé qué posición es izquierda-derecha, ¿no? Una locura, O sea, ¿no? claro, o sea, lo que te quiero decir es que si lo ves, si ves el término, el campo político en el mundo de las sociedades emergentes y en el mundo popular como derecha-izquierda, no vas a encontrar razones allí, no tienes que verlo de otra forma. ¿Cómo ves tú la presencia del Partido Popular Cristiano? ¿Cómo ves la presencia de Acción Popular? ¿Cómo ves al APRA, por ejemplo, de cara a las siguientes elecciones? Yo creo que el Partido Popular Cristiano tiene de alguna otra manera pocas posibilidades, entendiendo además que no se ha acoplado, ¿no? a los momentos actuales, el espíritu del momento. Acción Popular de alguna otra manera necesita a alguien como un Alfredo Barnechea segunda etapa, ¿no? Que revivió ese partido, porque él lo revivió. Comiendo chicharrón, además. Comiendo chicharrón, además. Y lo tercero, yo creo que el APRA es un partido organizado, un partido que tiene posibilidades todavía, pero es un partido que necesita un liderazgo nuevo, ¿no?
Hemos visto varias pintas en diferentes lugares, en San Juan de Lurigancho, por ejemplo, en Ate, en Comas también, realzando la figura de Hernán Garrido Leca, ¿no? Que es precandidato del APRA, también de Valderrama, Enrique Valderrama, Claro, de claro, Jorge Enrique del Castillo y otros más. Se ve en todo caso esta, entre comillas, pugna interna dentro del partido aprista para poder liderar, digamos, esa presencia del partido aprista de cara a estas elecciones. ¿Cómo ves tú al partido aprista en esa dinámica? Yo creo que es saludable que existan diferentes corrientes y diferentes candidatos. Eso me parece interesante. Me parece interesante además que detrás de eso existan, por ejemplo, proyectos. Enrique Valderrama hace mucho tiempo viene construyendo un proyecto que se llama la Agenda Social, ¿no? Construir un frente social. Entiendo que Hernán también debe estar por ese lado y entiendo que Jorge del Castillo también debe estar por ese lado. Lo hemos tenido ayer a Jorge del Castillo y justamente le pregunté sobre el tema de la agenda social y dijo, saludaba de esta decisión y además indicaba que dentro del APRA también hay otros grupos partidarios que están realizando propuestas obviamente de cara a las elecciones. Es que el problema del APRA yo creo que es dos, ¿no? Pero un problema de liderazgo. Yo creo que Enrique Valderrama es en ese sentido una gran noticia para el APRA. Lo segundo es un problema que tienen que presentar como partido nacional, que es un proyecto nacional, y lo tercero es cómo conectar al APRA nuevamente en el mundo popular. Yo creo que esas son las tres grandes desafíos que tiene el partido. Los principales retos del partido. Exactamente, no son tres, ¿no? El liderazgo, ahí de alguna otra manera Enrique Valderrama sobresale, el liderazgo nuevo. Lo segundo es presentar al país un proyecto nacional de modernización. Y lo tercero es cómo conectarse nuevamente o reconectarse en el mundo popular. ¿Y cómo ves a Garrido Leca, Hernán? Yo veo como posibilidades también, eso va a depender mucho de la dinámica interna del propio partido. El propio partido tiene su propia dinámica, ¿no? Sus propios cuadros, sus propios operadores, depende de la coalición que vaya a tener, ¿no? Eso es importante también. Importantísimo. Iván Arenas, muchísimas gracias. Tu despedida de las audiencias es importante. Muchísimas gracias. Lo que tú digas como analista político para obviamente entender la situación en el país. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias además a que yo me siento muy bien conversando con ustedes y en cualquier momento estaremos aquí. Así es, muchas gracias. Bien, estuvimos con Iván Arenas, comunicador, analista político. Estamos en Altavoz en Vital, también estamos en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos.